era de la izquierda. Sí. Y ahora va uno dándose cuenta de que la derecha populista también es enemiga de la globalización. Y hay libros de un lado y libros del otro. Y me parece que ahora cobra mucho más sentido apostarle a estudiar la globalización que antes. Porque hay dos enemigos muy poderosos y creo que el enfoque de derecho y desarrollo, que es el trabajo que yo estoy haciendo, ya aplicado al área de la biomedicina, pero el enfoque general es derecho, cómo el derecho aporta al desarrollo de un Estado, se entronca más en esa discusión, una globalización amenazada por esas dos tendencias y qué pueden hacer los Estados ahí al respecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, listos, ¿no? Listo, profesor. Bueno, entonces, gracias por invitarme. Los felicito por estar haciendo este doctorado. Entiendo que ustedes son la primera corte, ¿no? Primera, octubre de 2024. Ya empezaron hace poquito. Sí, señor. Y ya están todos trabajando pues temas de tesis, por lo que veo. Así es. Desde el comienzo. Tienen director de tesis también, ya. ¿Ya? Ya tienen director de tesis. Ya. ¿Y el director de tesis o directoras de tesis están aquí en la universidad o pueden ser personas por fuera? Él es de Salamanca, el profesor es de Salamanca. Está por fuera, bien, sí. Aprovechar eso. Bueno, les hablo un poco de mí y de la perspectiva con la que llevo a esta conversación. Yo he estado los últimos 3 años dedicado a dirigir una maestría en la Universidad de Columbia, en Nueva York, una maestría en Administración Pública, para estudiantes más o menos del perfil de ustedes, porque son todas personas que ya han tenido, digamos, una experiencia profesional considerable, significativa, de forma tal que pueden hacer esta maestría que yo dirijo en 10 meses, en vez de lo normal que son 2 años. Y yo normalmente tengo 30, 40 estudiantes que vienen a hacer esto. Obviamente no es un doctorado, son 10 meses, realmente un curso de verano intensivo y 2 semestres en temas muy de la línea de lo que ustedes han mencionado, temas de política pública global, un poco como el eje de todo el programa es los desafíos globales, los grandes problemas globales y cómo se pueden ir abordando, y pues los tenemos caracterizados en 5 áreas y cada estudiante se puede ir metiendo por esas áreas. Hay unos que les interesa el tema de la democracia, los ataques que ha habido recientemente a la democracia, el fortalecimiento de las democracias. Hay otros que se inclinan por temas de la geopolítica, las tensiones geopolíticas, otros en temas de energía y cambio climático, otros en temas de inclusión, otros en temas de innovación. Bueno, el campo está abierto para muchas disciplinas. Yo acabo de dictar antenoche la última clase del semestre, ya los estudiantes terminan el programa y yo voy a aprovechar para tomarme una licencia de 1 año para dedicarme a la política acá en Colombia. Voy a estar haciendo política activamente, algo que nunca he hecho. He trabajado en gobiernos y eso lo acerca a uno a la política, pero no he sido propiamente un político, no he estado ya en el proceso de buscar votos y conseguir votos, cosa que es lo que quiero hacer. Pues primero tengo que conseguir firmas para poder ser candidato presidencial y después pues ya si las firmas salen y la favorabilidad en las encuestas da, pues ahí seguimos en la tarea de llegar a la presidencia. Entonces voy a tomarme esa licencia. Entonces podríamos decir que esta es una de mis últimas actividades puramente académicas. ¿Es confirmado? Sí. Hoy. Amigo No lo he soltado. Está secreto. No lo he soltado. Lo iré diciendo ya más públicamente este mes, porque pues tengo que ir preparando todo y hacer un lanzamiento más oficial. Entonces, esta es una actividad puramente académica con un grupo de estudiantes de doctorado, donde yo siento que ustedes todos están buscando de una u otra manera ideas, insumos para las investigaciones que quieren hacer, o sea, y es absolutamente natural. Entonces, voy a dar como unas pautas, unos comentarios que espero les puedan servir en ese proceso. Primero, las cosas que ocurren en Colombia, nosotros tendemos a verlas dentro de lo que son nuestros límites geográficos, como que todo lo que ocurre aquí en Colombia es parte, digamos, de nuestra propia realidad y con pocos vasos comunicantes con lo que está pasando por fuera de Colombia. Y todas las conversaciones que ustedes están planteando, todos los temas que están planteando, tiene una dimensión que va más allá de Colombia y gira a buscar
buscar esa dimensión, hay que ir a buscar los referentes de esas diferentes conversaciones, cripto, instituciones, control fiscal, el manejo de conflictos, todo eso hay que ir a ver, digamos, en qué está la literatura internacional y cuáles son las grandes lecciones de esa literatura internacional. Eso lo van a hacer ustedes en un momento en el que el mundo está patas arriba, literalmente, porque no hay hoy algo que alguien pueda decir, es que esta es la sabiduría convencional, este es el estándar, esta es la norma. Todo está siendo debatido, todo está siendo cuestionado. Es decir, el mundo se está sacudiendo. Los, diría, paradigmas con los que operábamos hasta hace poco tiempo, hoy están todos en discusión. Entonces, eso hace difícil, pero muy interesante el trabajo de hacer una investigación, de hacer una tesis doctoral, porque no hay verdades, no hay, en este momento yo diría, hay muy pocas cosas que uno puede decir, es que esto ya está probado, verificado, todo está siendo cuestionado. Voy a poner un ejemplo, el comercio internacional. Por muchos años el comercio internacional se analizó por un criterio de, bueno, ubiquemos la producción donde sea más competitivo, porque al final todos vamos a ganar teniendo la producción en el sitio donde es más barata, porque todos vamos a poder tener un mejor nivel de vida. Entonces ahí fue cuando la producción se fue desplazando hacia la China y después hacia Vietnam, porque todos ganábamos teniendo acceso a un celular más barato, acceso a un computador más barato, acceso a un carro más barato. Y ese fue el paradigma de la globalización, y la globalización fue muy acelerada hasta hace más o menos unos 10 años, y fue un paradigma, digamos, que benefició a mucha gente. Yo diría benefició a las mayorías, pero no a todo el mundo. Hubo sectores que se quedaron por fuera, hubo sectores que no se beneficiaron de la globalización. Y por mucho tiempo se dijo, no hay problema, porque los ganadores, como son tantos, van a compensar a los perdedores, ¿no? Y entonces va a haber un sistema donde los estados se encargan de hacer esas transferencias de forma tal que en el agregado todos ganemos. Resulta que los perdedores nunca fueron compensados. Los perdedores tenían ese malestar. Y los perdedores, digamos, que se fueron organizando, geográficamente estaban muy concentrados en ciertas zonas, por ejemplo en los Estados Unidos, en Europa también, países que habían perdido empleos, porque esas industrias se habían relocalizado. Y viene una política que sabe leer a esos perdedores y sabe convertir esas, digamos, esas necesidades, esos dolores de los perdedores en un proyecto político, en que esto, digamos, que tenemos que volver a reivindicar a esos sectores trayendo esas industrias de regreso, volviendo a tener la industria automovilística, la industria del acero, la industria del hierro, todas las industrias que se habían perdido. Entonces hay un proyecto político hoy en Estados Unidos, pero eso rápidamente va a empezar a tener ramificaciones a otros países, que dice no, el modelo no debe ser el modelo del comercio libre, el modelo debe ser un modelo de proteccionismo, y vamos a volver a tener esas industrias acá. Y obviamente esos sectores que se sintieron afectados, pues son sectores que hoy están apoyando ese discurso. ¿Qué va a pasar en el mundo con eso? ¿Qué va a pasar con el proteccionismo? Pues a mí no me cabe la menor duda que eso va a significar una pérdida en términos de calidad de vida, porque vamos a tener que comprar los productos más caros, no necesariamente que los produzca más barato, y donde se va a tomar mucho tiempo en que esas industrias se puedan relocalizar. De hecho, porque las diferencias de costos son gigantescas. Entre producir una bicicleta en Vietnam, donde se producen la mayoría de las bicicletas hoy, y producir en Estados Unidos, hay unas diferencias de costos que ni siquiera un arancel del 100%, del 120%, del 140% es suficiente para mover la producción de vuelta a Estados Unidos. Entonces, el mundo se está sacudiendo. Donald Trump ha dicho, yo no voy a dar mi brazo a torcer, y no me importa si las bolsas se desploman, esos son problemas secundarios, yo me mantengo en esta tesis del proteccionismo. ¿Con qué criterio lo hace? Con el criterio de decir,
Me importa cómo es mi comercio bilateral con cada país. O sea, si Estados Unidos con México tiene un déficit, a México hay que ponerle un arancel. Y el arancel es en proporción al tamaño de ese déficit. La gente en la calle entiende eso. Dice, bueno, a cada país, si tenemos un déficit muy grande con la China, un arancel más alto. Un déficit mediano con Vietnam y México, un arancel mediano. Y con un país con el que no haya un déficit grande como Colombia, un arancel bajo. De hecho, Colombia tiene, Estados Unidos, un superávit con Colombia. Entonces, pero eso es coger las teorías del comercio internacional y ponerlas patas arriba. Patas arriba, porque las teorías del comercio internacional siempre lo que han enseñado es, no importa cómo está su comercio bilateral con cada país, mire el agregado del comercio. Usted puede tener déficit con uno, superávit con otro, mire el agregado. Y si el déficit es manejable, no excesivo, eso es sostenible. No se preocupe mucho si tiene un déficit o un superávit, aunque si el déficit se le sale de control, ahí sí preocúpese. Esa ha sido la teoría. Pues ahora viene este nuevo paradigma y dice no, aranceles, proteccionismo, para que vuelvan las industrias a Estados Unidos. ¿Por qué traigo este ejemplo a colación? Porque eso va a pasar en muchos campos, en muchas áreas, en muchas, digamos, en muchos sectores de la actividad y en muchas áreas del conocimiento, que las teorías se van a cuestionar. Ejemplo, cambio climático. Hemos estado operando bajo el modelo de que hay un problema de cambio climático causado por las emisiones de gases de efecto invernadero y que por lo tanto hay que disminuir el consumo de gases de efecto invernadero. Eso se puede poner rápidamente patas arriba, totalmente patas arriba, es decir, no hay ningún problema, Estados Unidos va a producir todo el petróleo que pueda. El presidente Trump ha dicho que está comprometido con la política de perforar, donde no tiene ninguna restricción a que aumente la producción de hidrocarburos en los Estados Unidos. Entonces, pónganse ustedes en el estado mental, el marco mental de un mundo sin paradigmas. Eso les da pues un enfoque diferente a las tesis porque les da más libertad. Obviamente los vuelve más responsables a ustedes tienen que ser más exigentes de asegurar que lo que están planteando tiene coherencia y tiene sustento. No cualquier cosa, sí. O sea, no se puede inventar una teoría, pero busquen ustedes que tenga rigor, que tenga método, que tenga sustento, ojalá que tenga una que otra cifra y que puedan darle al argumento que ustedes están tratando de construir pues un respaldo. Pero tienen más libertad, tienen más grados de libertad, más margen de maniobra. Eso para hablar un poco de lo que yo leo del contexto actual. Lo otro que está pasando en el mundo es que hay un ataque sobre las instituciones y particularmente las instituciones democráticas. Eso lo estamos viendo en Colombia y en Colombia estamos hablando todo el día de los ataques del presidente al Congreso, a la rama judicial, pero esto es global, presidentes que dicen que no van a respetar decisiones judiciales o que quieren estar por encima del legislativo. Esos ataques a la democracia tienen muchos elementos en común en muchas partes del mundo y lo que va detrás de esto es que el populismo está siendo hoy, digamos, como el gran referente desde el punto de vista político. Hay mucho populismo, pero no es un populismo a la usanza antigua, a lo que conocíamos en América Latina como populismo. ¿Qué era el populismo antiguamente? ¿Cómo se interpretaba el populismo en América Latina? Se interpretaba como gobiernos que no respetaban las reglas macroeconómicas, es decir, que no les importaba desbordarse en gastos, generar grandes déficits fiscales, problemas inflacionarios. Ese era el populismo, ese fue el populismo de América Latina, es un populismo más de gasto, más económico. El populismo actual es muy distinto. El populismo actual es el populismo que está basado en dividir a las sociedades entre buenos y malos, y el populista siempre se pone del lado de los buenos y su posición política es satanizar a los malos, atacar a los malos, acorralar a los malos. O sea, es un discurso basado en la división. El odio, totalmente, el odio. Entonces, esa es la política de hoy.
esa política que significa ataque sobre la democracia tiene también unas consecuencias desde el lado de otras instituciones distintas a la separación de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, también sobre los medios de comunicación, intervención en los medios de comunicación, presión y amenazas al sector privado para que el sector privado, a través de la regulación que hace el gobierno, sea menos vocal, sea menos deliberante, o sea, silenciar un poco al sector privado. Ustedes vieron, por ejemplo, a los grandes empresarios de los Estados Unidos participando en la ceremonia de posesión del presidente Trump, los grandes empresarios de la industria de la tecnología. Y estaban allá todos, tal vez con la excepción de Bill Gates, pero todos estaban ahí porque todos le tienen temor a que la regulación en Estados Unidos pues los afecte, y por eso están ahí tratando de mantener una cierta cercanía con el gobierno para que el gobierno no tome decisiones que en últimas reducen el valor de sus compañías, de Facebook o de X o de Apple, en fin. Entonces, también estamos viendo como una demostración de que el poder político es un poder que, ejercido de esta manera, debilitando las instituciones, con criterios populistas, separando entre buenos y malos, o sea, con arbitrariedad, ese poder político somete, subyuga mucho el poder económico. Cuando veníamos en la era de la globalización y de las democracias liberales, los poderes económicos teniendo siempre como mayor relevancia, ¿no? Como los poderes económicos definiendo las elecciones, definiendo quién recibe el financiamiento, etc. Estamos pasando a otro modelo, donde el poder político está por encima de ese poder económico. Son estos líderes populistas que se eligen sin necesariamente responder al poder económico y están, digamos, tomando, digamos, como controlando mucho más las sociedades. Y ojo, esto es de derecha y de izquierda. Esto no es de una sola ideología, esto puede jugar en los dos lados. Entonces, el mundo se está preguntando, y sobre todo las personas que creen en la democracia liberal, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer las cosas? Y hasta ahora no hay muchos ejemplos de éxito, de posiciones moderadas, de esa democracia liberal, de tener en cuenta el conocimiento. O sea, lo que está haciendo Trump con los aranceles no tiene nada que ver con el conocimiento que existe en temas de comercio internacional. Esto de poner un arancel caprichosamente calculado en función del déficit que un país tiene con los Estados Unidos, nunca se había visto. Las matemáticas están mal hechas. Pero el punto es, las personas que creen en las democracias liberales dicen, ¿cuándo vamos a volver a tener a la ciencia, al conocimiento, al rigor, de vuelta en el asiento de mando, controlando el timón? Porque ahora el timón lo tienen personas que simplemente están respondiendo a sus propios caprichos. Eso pasa en Colombia también. Mucho de lo que hace Gustavo Petro es muy caprichoso, es muy basado en su propio instinto, su propia intuición, ignorando y desconociendo completamente el conocimiento. Entonces, ¿cómo se reinstaura esa democracia liberal apoyada en el conocimiento? No hay muchos casos. Acaba de haber una elección en Canadá exitosa para esa democracia liberal, porque ganó el líder del Partido Liberal, que es el señor Mark Carney, que es un economista, y él lo calificaron como una persona moderado en su esencia, populista en su imagen, ¿cierto? Como que se puede usar unos términos y se siente populista, pero en el fondo es moderado. El estilo puede ser populista, pero su esencia es moderada. Yo creo que ese es el tipo de política que nos va a permitir volver a tener gobiernos que respeten más las democracias, las instituciones, donde va a haber necesidad de hacerle un poquito de concesiones al estilo populista, porque es lo que la gente hoy quiere oír, quiere ver. La gente quiere ese tipo de, digamos, de actitud, de estilo. Entonces, entremos ya en los temas de ustedes acá en este doctorado de Derecho y Globalización. Una primera pregunta es, ¿qué va a pasar con la globalización? ¿Está de retirada la globalización? Decías tú, las críticas a la globalización venían de la izquierda. La izquierda era la que decía que
los modelos proteccionistas, el modelo de sustitución de importaciones, que los aranceles, que proteger la industria local. Ahora vemos que son banderas que tomó esta derecha por el lado de Trump y que son más bien ideas defendidas desde la derecha con el ánimo de proteger estos intereses políticos de los sectores que fueron perdedores. Yo creo que estamos entrando en una fase que tiene hoy en día dos grandes polos, China y Estados Unidos. Esto es parte de una pelea que hay entre China y Estados Unidos. Y esa tensión que hay entre China y Estados Unidos es atribuible a lo siguiente. Y esto no tiene nada que ver con Trump, esto viene de atrás. Estados Unidos fue un poder hegemónico desde los años 80 del siglo pasado, antes de que se cayera el muro de Berlín. Cuando se cayó el muro de Berlín ya era la demostración de que Rusia había colapsado. Estados Unidos como el único líder. Y Estados Unidos como único líder fue un país que se comportó y actuó de manera muy responsable frente a la comunidad internacional. Gran defensor del multilateralismo, gran defensor de las organizaciones internacionales, de la importancia de la OIT, de la importancia de la Organización Mundial del Comercio, de la Organización Mundial de la Salud, de los tratados multilaterales, de las iniciativas globales, como por ejemplo para erradicar la malaria, la SIDA, la tuberculosis. Un buen líder hegemónico, sin un espíritu, digamos, colonizador, sin entrar a querer tener más poder y más influencia por vías militares. Sí, fuerte atacando a quienes eran una amenaza para los Estados Unidos, como Bin Laden, por ejemplo. En fin, durante ese tiempo, China fue emergiendo, con la ayuda de los propios Estados Unidos. Porque Estados Unidos, con esta idea de la globalización y la relocalización, pues sacaron mucha producción de Estados Unidos a China, donde todo se podía hacer más barato. Entonces ustedes van a uno de los grandes almacenes en Estados Unidos, como Walmart, y miran cuántas de las referencias que se venden en Walmart son producidas en la China. Y eso puede ser... Exactamente. Entonces, y eso significó pues más capacidad adquisitiva para la gran mayoría de los norteamericanos, con excepciones de aquellos que habían perdido su empleo porque estaban en industrias que no habían logrado transformarse, que no lograron migrar a otros empleos, donde estaba ese resentimiento que fue el que le dio soporte a Trump. La China se fue creciendo. Y ese crecimiento de la China lo convirtió en un rival para los Estados Unidos. Y la China empezó a hacer una cantidad de cosas que Estados Unidos no había hecho, como por ejemplo invertir en países en desarrollo, hacer infraestructura con iniciativas como la de la Ruta de la Seda, que está ahora en discusión aquí en Colombia. Entonces la China se volvió un buen socio para África, para Sudamérica, para otros países en Asia, un buen socio que llevó proyectos, desarrollo, inversiones, recursos y obviamente un gran comprador de los productos de los países en desarrollo, las materias primas. Y empezó a ganar influencia. Y también un buen socio en el multilateralismo, apoyando las iniciativas multilaterales, etc. En un momento dado, Estados Unidos se empieza a dar cuenta de que ese rival está tomando mucha fuerza. Y le empieza a dar temor de que, por ejemplo, tome el control de Taiwán, donde está una parte muy importante de la industria de los microprocesadores globales. Y entonces Estados Unidos empieza a tensionar la relación con China. Y esto no son solo los republicanos o Trump, los demócratas también. Hacer actos de, digamos, ¿de qué? Fuerza. De fuerza frente a la China, retando a la China, ¿no? Poniéndole aranceles. Los primeros aranceles a la China estuvieron en el primer gobierno de Trump. Después Biden los mantuvo. Biden no fue capaz de quitarlos y ahora Trump los subió más. Entonces, Estados Unidos, con un rival, ya en un mundo no unipolar, sino bipolar, con dos ejes, se ha vuelto un peor miembro de la comunidad internacional. Y ahora lo estamos viendo.
Está defensivo, saliéndose de estas organizaciones internacionales, invalidando los tratados internacionales, diciendo que no los va a respetar, como el Acuerdo de París en temas de cambio climático, subiéndole los aranceles a los países que eran sus aliados, sus amigos, generando tensiones con ellos. Le está costando trabajo manejar un escenario global donde tiene que compartir el poder, donde ya no es hegemónico. Está reaccionando mal, está cerrando filas y está perdiendo aliados en el mundo. Europa tiene una relación muy tensa hoy con los Estados Unidos, Europa que era el aliado natural. Entonces, esta geopolítica hoy se puede sintetizar en esa tensión entre Estados Unidos y China. ¿Cómo va a evolucionar eso? Va a evolucionar en que en 2 o 3 años dicen, no, tranquilo, no pasó nada, pues vamos a bajar los aranceles, seguimos nuestro comercio, en fin. No necesariamente, no necesariamente, y aquí hay una gran diferencia entre Estados Unidos y China. En Estados Unidos hay un ciclo político basado en las instituciones democráticas. Trump dura máximo 4 años, no puede ser reelegido. Entonces, en 4 años, si estas políticas no le han dado buenos resultados a los norteamericanos, lo cambian. Pero nos tenemos que esperar 4 años. Xi Jinping, por el contrario, es hoy, de hecho, un dictador. Su periodo es ilimitado. Mientras viva, va a ser el presidente de China, ¿no? Se encargó de sacar a todos sus posibles rivales. Por cierto, apalancado en una estrategia inicialmente que fue una lucha contra la corrupción, una purga que hizo de personas que habían sido, pues habían robado mucho en el Estado chino. Entonces, Xi Jinping se va a demorar, y Xi Jinping, muchas gracias. Xi Jinping no tiene afán, ellos pueden aguantar el totazo de estos aranceles por más tiempo. Entonces, todo esto para decir, preparémonos para vivir en ese mundo por más tiempo. ¿Y dónde quedamos parados nosotros en ese mundo? Entonces, ahora el presidente Petro va para la China como tratando de decir, nosotros queremos reforzar esa relación con China. Eso en principio es una buena idea. Nosotros no hemos tenido una relación muy cercana a China. Es una mala idea en el momento, en la coyuntura actual, porque puede generar una reacción muy fuerte, una tensión con Estados Unidos, ¿no? Pero nosotros diversificar un poco nuestras relaciones en medio de este contexto no es malo. Tal vez yo lo haría de una forma menos vistosa, menos provocando menos. Pero bueno, ese es el entorno, esa es la realidad que vamos a tener que operar. Entonces hablemos aquí, ahora sí, de los temas específicos, de los temas que ustedes quieren abordar. Y voy a empezar con... Sí, perdón. Si en ese hilo que nos está contando en algo de expresiones de cómo están los conflictos y la posición de Rusia, que desapareció en ese momento, Rusia, Ucrania, todo ese tema de eso. Bueno, hoy en día Estados Unidos está apoyando a Rusia. Estados Unidos está apoyando a Rusia y lo que quiere es buscar una solución negociada donde, pues, al final del día Rusia se va a quedar con una parte importante del territorio ucraniano. Entonces, esa es la realidad de la geopolítica actual. ¿Qué significa eso? Que a futuro, por ejemplo, si China llegara a bloquear a Taiwán, ¿va a salir Estados Unidos a defender a Taiwán? Hay que preguntarse, si va a ser eso parte de una negociación con China, hay que preguntarse, nada de eso podemos saberlo. O sea, por eso yo digo que ninguna regla de juego, ningún paradigma, es que Estados Unidos defiende a Ucrania, ese era el paradigma, y que lo va a defender porque es la democracia, y es defenderla frente a un ataque que hizo un autócrata como Putin. Ya hoy está claro que Estados Unidos no va a dar esa pelea, no está defendiendo la democracia en Ucrania, y de pronto no va a defender la democracia en Taiwán, y de pronto el día de mañana no defiende la democracia en Colombia, si no le interesa, si no le conviene, en fin, ese es el cambio de paradigma. Porque le interesa es esa mirada hacia adentro, introspectiva, cerrando fronteras,
y no metiéndose en otros conflictos. Estados Unidos no le quiere gastar su plata al conflicto de los ucranianos. Critica a Ucrania porque se gastó demasiada plata en esa guerra y Trump dice que eso no va para ningún lado y que Estados Unidos no le va a seguir metiendo plata. Es esa mirada donde nos estamos